De regreso, amigos, con la doctora Wilda Santiago, compartiendo con ustedes el día de hoy el examen visual comprensivo. Continuamos con el próximo equipo, doctora. Bien, el próximo equipo, si el señor director es tan amable, puede presentarlo en pantalla. Se llama un tonómetro, ¿verdad?, de aire. Hay varios tonómetros, yo tengo varios tonómetros. De hecho, estos son los equipos que se utilizan para medir la presión intraocular. Bien, hay personas jóvenes que usted se podría sorprender, ¿no?, que tienen problemas con la presión del ojo elevada. Y pues podríamos decir, este es el que yo uso a diario, pero yo tengo otro más que se llama de no contacto, y además tengo lo que se llama el Goldman Tonometer, que es el gold standard para tomar presiones. Obviamente para el diario a todos los pacientes se utiliza este tonómetro, y entonces para ya pacientes que presentan la presión elevada se utiliza y se corrobora con el otro instrumento para realmente saber si hay que referir, por ejemplo, para tratar glaucoma. Este equipo se llama un OCT, que es una tomografía de coherencia óptica, por las siglas en inglés en realidad, y hoy día pues es un equipo bien necesario, ¿no?, en las oficinas de los optómetras que tenemos práctica privada y también de los oftalmólogos, porque ¿qué hace esto? Esto pues hace a través de fotos internas de la retina, podemos evaluar con precisión, ¿verdad?, las estructuras de específicamente lo que es el nervio óptico, lo que es la retina, y podemos hacer diagnósticos más precisos, ya sea de degeneración macular, retinopatía diabética y otras condiciones, ¿verdad?, que asociadas básicamente a la edad. Es un instrumento que yo pues recomiendo incluso, ¿verdad?, hacer lo que se llama el estudio del eye wellness, que es no importa que usted tenga o no tenga unos síntomas o que realmente no se puedan percibir todavía en la retina unos hallazgos. Yo recomiendo este estudio porque nos puede predecir, nos puede incluso ya en comienzos de una condición donde todavía no se presenta en la retina, ya este equipo que es sumamente digitalizado y de alta resolución puede entonces demostrar ya cuando hay unas anomalías a nivel de retina. Así es que yo se los recomiendo. Es increíble cómo puede entonces darnos luz, ¿no?, de cosas que pueden estar empezando y que se van a ir desarrollando, que todavía no hay signos ni síntomas, ni tampoco se puede observar en la retina. Con este equipo, doctora, recuerda que hemos desarrollado casi programas completos de todas las aplicaciones que tiene un equipo de esta envergadura, y de hecho, todos estos estudios que se hacen quedan como parte de su historial dentro del récord electrónico que tenemos en la oficina, que de año en año siempre podemos evaluar qué ha estado pasando, cuáles son los cambios que han habido, que han ocurrido en su condición visual, porque tenemos unos puntos de partida bien específicos y bien claros. Es correcto, déjame añadir eso, gracias porque me mencionas ese punto y es bien válido. Por ejemplo, los pacientes que tienen comienzos de glaucoma, por ejemplo, yo puedo realmente saber exactamente si esa glaucoma está leve, moderado o severa a través de este estudio. Es maravilloso porque a veces hay nervios ópticos por el otro lado que también que se pueden ver glaucomatosos, ¿no? O que con sospechas de glaucoma, y cuando se le hace el estudio sale normal. Fíjese que no solamente podemos ver un diagnóstico temprano, pero sino también podríamos corroborar cuando tenemos una, ¿verdad?, lo que se llama un cupping, o cuando tenemos un hallazgo del nervio óptico, que es algo de nacimiento, que es algo que realmente no es patológico, o que por lo menos no se ha presentado y aún no ha, ¿verdad?, no ha presentado daños como tal al nervio. O sea que es sumamente importante porque ahí descartamos o afirmamos, ¿verdad?, o confirmamos un diagnóstico de glaucoma. Así Muy es bien. que Bueno, entonces, doctora, sería prudente en este momento, en términos de acuerdo a su experiencia, cuáles son esas condiciones visuales que no se detectan en el examen visual que hemos estado hablando, el de 5 minutos, y cuáles son esas condiciones que sí se pueden detectar en el examen visual comprensivo. Las más mira, comunes, Eric, es lo que del lo pan que, nuestro lo de que me cada está día. preguntando es como que, o sea, casi ninguna condición o por lo menos patología del ojo tú la puedes diagnosticar a través de un phoropter. No hay manera.
¿Ves? O sea, incluso hay ¿verdad? Un pequeño aparato que se llama un oftalmoscopio que se utiliza para mirar el fondo del ojo, ¿verdad? En muchas de estas clínicas es lo único que hay, ¿no? O sea, puedes evaluar con ese equipo, pero realmente el tiempo que tienes es tan poco que apenas miras el nervio, miras posiblemente la mácula si eres bien creativo y quisiste ver un poco más. Pero la realidad es que enfermedades del ojo no se pueden diagnosticar apropiadamente. Por ejemplo, de las más comunes, por decirte así, puede ser las cataratas. Las cataratas, si no evaluamos con una lámpara de hendidura, no podemos saber si la persona lo que tiene es un ojo vago de nacimiento o si la persona tiene una catarata que está empezando o si está ya una catarata madura, porque en una ocasión, hace muchos años, me llegó un paciente donde le habían dado esta receta, ¿verdad? Le habían dado una receta bien rara, bien alta. ¿Y qué pasa? Cuando me dice, mire, yo la verdad es que no estoy viendo bien con esto, y cuando yo reviso y evalúo, lo que tenía era una catarata bien madura, que estaba de operación. Entonces, si no lo pones en ese equipo, tú puedes pensar que ese paciente tenía ese ojo así, que él no veía, que, ¿me entiendes? Que ese ojo estaba vago. Y esa es la realidad. O sea, tú no puedes, no hay manera de tú hacer realmente un buen diagnóstico de una catarata en su estadio, ¿no? Y saber si realmente es eso. A veces hay pequeños estrabismos intermitentes que han producido que ese ojo se desarrollara vago, ¿no? O unas recetas altas que nunca se utilizaron de pequeño. Y entonces esa es la razón por la que la persona no está viendo bien, pero tú tienes que buscarla, tú tienes que encontrar cuál es la razón. No puedes asumir que es que, pues, no ve mejor. No, tú tienes que buscar y, ¿verdad? Y atender ese paciente como es debido, y si hay que referirlo para una extracción de cataratas, por ejemplo, lo que muchas veces, muchos de estas clínicas no les gusta hacer, o de estas tiendas, por decir así, porque no son clínicas, no les gusta hacer, porque pierden una venta. Entonces eso pues es otra parte de la, ¿verdad? Es una práctica incorrecta, yo le llamaría un malpractice, porque no estás haciendo lo que tienes que hacer con tu paciente. Bien, otra de las cosas bien importantes que hoy día se dejan ¿verdad? Diagnosticar apropiadamente es el síndrome visual por computadora, que te estaba hablando ahorita. Porque para eso tú tienes que ver la acomodación, tienes que estudiar esa acomodación, a ver cómo está. Y el historial. Si tú no haces bien el historial médico, no puedes siquiera imaginarte, ya con preguntarle a qué usted se dedica, cuántas horas usted está en la computadora. Ya con eso tú tienes una idea si ese dolor de cabeza o esa fatiga visual, que muchas veces es fatiga visual y no te lo comentan. Si tú no le preguntas, el paciente no te va a decir, mira, yo tengo esto, no, tú tienes. Que de hecho, sabes que nosotros tenemos un historial bien extenso en la oficina, donde el paciente lo firma y se queda digitalizado como parte de su récord electrónico, porque ahí es donde usted no, pero como quiera tienes que preguntar si esa persona no añadió nada en la parte médica, ¿verdad? Como que no padece de nada. Y muchas veces le preguntas, ¿y dolores de cabeza? Ah, sí, me dan, pero es porque son muchos los doctores que salen de momento y se diagnostican ellos mismos, sí, me da dolor de cabeza por tal razón. No, eso lo determinamos nosotros, ¿no? Si es o no es por la visión. Y en estos días en el CDT tuvo otro caso, allá en el Bayamón Medical, otro caso bien interesante, de esta persona, y ella insistía en que no, de que ella en realidad le daba dolor de cabeza, pero era por otra cosa, y era visual, y era increíble porque tenía una tremenda hipermetropía sin diagnosticar. Y entonces, aunque no lee mucho, yo sigo conversando y me dice, sí, en la tarde estoy muchas horas con mi hijo estudiando, entonces sí. Entonces, no siempre es lo que ellos te escriben, tú tienes que indagar un poquito más, tienes que conversar con ellos y poder llegar a la causa de la causa, porque muchas veces eso es lo que ocurre, o sea, que ellos mismos entienden, no, yo casi no leo, y a veces están 3 horas en la tarde pegados con los hijos, ya sea en la computadora buscando la información o con sus libros y libretas, y también se exponen a lectura, ¿verdad?, corrida por varias horas. Yo te puedo decir que ese y lo otro, que es bien importante, el ojo seco. El ojo seco es sumamente importante porque hay cantidad de personas padeciendo ojo seco y no se están tratando. Y entonces eso les afecta la visión. Estos son los pacientes que dicen, bueno, yo veo bastante bien, pero hay veces que tengo que parpadear fuerte por el día. Esos son pacientes pues, que definitivamente están padeciendo de ojo seco y me dicen, no, yo no tengo ojo seco,
Si me baja la lágrima todo el tiempo, ese es el síntoma principal del ojo seco, que le baja la lágrima sola. O sea que los pacientes, volvemos otra vez, ellos tratan de diagnosticar ellos mismos, o los vecinos, o la gente, ¿sabes? Que le dicen, échate esto, y bueno, a veces se están echando gotas que lo que hacen es que producen más resequedad, así que usted siempre consulte. No porque usted vea las gotas en la farmacia, por ejemplo, que son over the counter, y usted piensa, pues que eso pues no importa, me la he hecho, está bien, pero puede causarle otras reacciones en su ojo. Así que siempre consulte para ver qué gota necesita, si es que la necesita. Porque para las alergias comúnmente se usaban gotas, por ejemplo, que tienden a producir resequedad. Y para el ojo rojo también. Así, hay gente que tiene esa costumbre, tienen con un potecito y se echan a cada momento y quizás eso no es lo que están necesitando. Así es que esas podría decir que son las cosas más importantes que dejamos ¿verdad? De diagnosticar cuando no hacemos este examen visual comprensivo. Sí, esos problemas de la lágrima son terribles. Y estas personas que están todo el día en la computadora trabajando tienden a producir la mayoría de problemas de parpadeo incompleto, se les reseca la parte inferior porque el ojo no llega hasta abajo. Llega un momento, después de desarrollar el ojo seco, el ojo no cierra completo. Entonces llega a la mitad y cuando le ponemos los tintes diagnósticos encontramos que tiene inflamación en la parte baja de la córnea y entonces pues hay que tratarlos diferente. A veces son severos y hay que tratarlos con cremas de noche incluso o gotas espesas. Fíjense, doctora, estoy recordando un caso donde reciente en la oficina, donde esta persona usa un sinnúmero de medicamentos y viene a confirmar el examen visual para tener un examen visual comprensivo verdaderamente. Y entonces yo curiosamente le pregunto, pero tú, ¿a dónde fuiste? ¿Tú le indicaste o te preguntaron toda esa cantidad de medicamentos que tú tomas? No. Y resulta ser que algunos de esos medicamentos le estaban ocasionando unas situaciones visuales. O sea que... Sí, no, eso que me comentas ahí, Eric, es de suma importancia. O sea, ¿qué medicamentos usted está tomando? Debe llevarlos siempre escritos, siempre. Y si no, pues llévese la bolsita, si no los tiene escritos, ¿verdad? Porque para nosotros es bien importante saber qué usted está tomando, porque todos esos medicamentos tienen un efecto, ya sea en su sistema, ¿verdad? En general o en el ojo, ¿ve? O sea que es necesario que sepamos eso. Bueno, muy bien, amigos, los quiero dejar este segmento con el pensamiento. Usted tiene toda la información necesaria para tomar decisiones sabias. Cuando se trata de sus ojos, tratarlo como cualquier otra parte importante de su cuerpo. Así que su examen visual comprensivo, usted pregunte, tiene todos los elementos de juicio. Si no, usted me llama a mí para yo explicarle, o a la doctora en todo caso, ¿verdad? Pero aquí siempre algo se me pega. Así que vamos a una pausa, amigos, y regresamos con ustedes.